Saludos, bienvenidos a una edición de A Impacto, el podcast para hablar de tecnología, inteligencia artificial y todas las tecnologías emergentes que están cambiando nuestro destino, nuestra vida, la economía, la sociedad, todos los ámbitos en el cual operamos. Hoy, como les había prometido, vamos a tener a un amigo de muchos años, un líder del mundo empresarial, del mundo de la tecnología, y es aquí el amigo Herbert Levy, que es el gerente general de Microsoft para Puerto Rico, el Caribe y Centroamérica. Bienvenido al podcast, Herbert. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Gustavo. Qué bueno súper bien y agradecido por la nosotros. oportunidad de conversar contigo hoy acerca de esta maravillosa oportunidad que nos brinda la disrupción tecnológica de inteligencia artificial en todas sus vertientes. Así que ¿Cómo te sientes en lo personal? ¿Bien? me siento bien, me siento entusiasmado y me siento positivo, de hecho, porque cuando uno ve realmente lo que se puede hacer con todas estas derivadas de inteligencia artificial para cambiar industrias, para cambiar países, para adelantar agendas de transformación, para impactar a todos los sectores de la sociedad, realmente creo que es energizante, es positivo y me llena de optimismo acerca de lo que podemos hacer en nuestros países, como tú bien decías, Centroamérica, Caribe y obviamente Puerto Rico incluido en él, ¿no? Muy bien. Coincido contigo. Nosotros llevamos una conversación ya de muchos años en los diversos foros en los que hemos coincidido. Yo desde el ámbito de mi práctica de economista y Herbert obviamente desde el ámbito de la empresa Microsoft para aquí en Puerto Rico. Y quiero usarle punto de partida, Herbert, dos fechas. Primero, el lockdown. El pasado 15 de marzo cumplimos el cuarto aniversario del COVID-19 y cómo eso nos encerró a todos. Y voy a usar una segunda fecha, que es el 2021 en pleno COVID. Yo te entrevisté en esa instancia, teníamos otro podcast de empresarismo, pero hablábamos en aquel momento de la incertidumbre al futuro en cuanto a qué iba a derivar el COVID-19, cuándo íbamos a reabrir la economía, pero puntualmente era como, en aquel momento era el tema de digitalización, cómo la pandemia aceleró esta transición. ¿Te acuerdas de esa entrevista, correcto? Sí, 100%. Estábamos con mascarilla, incluso estábamos todos. Con mascarilla y con distancia social. Con distancia social. Ahora, Estábamos este abrazo, esta mano, nunca lo habíamos nunca hubiera podido ocurrido hacer. en el 2021. Así que hoy estamos 4 años después, 3 años después de aquella entrevista, 4 años del COVID. Desde ese punto de partida, Herbert Levy, al 2024, ¿cuáles son los eventos que tú crees que han demarcado un nuevo horizonte en tecnología, economía y la sociedad, atado a la tecnología? Sí, es bueno que hagas esa conexión cronológica, porque además estamos hablando de 2-3 años para atrás. No estamos hablando de 15 o 20. Y eso Pero parece largo por todo lo que hemos vivido. se ha vivido tanto y la evolución se hace tan vertiginosa que hay mucho para decir, que hay mucho para detallar. Y bien tú lo pusiste en contexto. Yo entiendo que la pandemia lo que nos permitió es derribar mitos, derribar barreras y bloqueos que de alguna manera yo entiendo que estaban impuestos de manera, self-imposed. O sea, de alguna manera, porque se demostró rápidamente que en cuestión de semanas instituciones financieras permitían que uno pudiera hacer transacciones de manera digital o se habilitaron las reuniones virtuales, firma electrónica. Y creo que ese momento bisagra, ese momento pivotal, permitió mostrar a cabalidad el poder de esa transformación digital que veníamos citando en múltiples foros. Pero no lo habíamos visto, disculpa que te interrumpa, en la práctica. Exacto. Eran más conceptos o tecnologías que estaban, uso ejemplo de Microsoft Teams, que se usaba, pero nunca pensamos que íbamos a crear un ecosistema en el cual la sociedad migrara a él para poder mantener todo operando, ¿correcto? Totalmente. Y eso, O sea, eso ustedes no hicieron Microsoft Teams pensando en una pandemia, vamos a poner esa manera. Nunca pensaron que iba a encerrarse toda la sociedad de la humanidad y que una tecnología ya creada que se usaba más para ustedes internamente, ¿no? O para las empresas. Era para las empresas, se venía usando por años, pero claramente esto aceleró, en cuestión de un par de meses se había multiplicado por 6 el uso. O sea, hoy en día tenemos en Teams cerca de 400 millones de usuarios, o sea, más que la población de Estados Unidos diariamente. Interactuando. O sea, interactuando, colaborando e integrando
múltiples funciones en distintos entornos, distintas industrias, para distintos propósitos en el día a día. Entonces, claramente, creo que eso puso en manifiesto el poder, por ejemplo, de la tecnología cloud. O sea, porque el gran habilitador de la transformación digital, de alguna manera, fue cloud computing. La nube. La nube. Y la tecnología de la nube es un vehículo. Es un vehículo que nos permite, por un lado, tener sesiones virtuales, que ahora podemos ir más profundo en cómo han derivado estas sesiones en sesiones mucho más inteligentes, ¿sí? Pero también nos permite habilitar comercio electrónico a escala, nos permite utilizar inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa de manera muy simple y al alcance de las manos de, por ejemplo, cualquier puertorriqueño. Yo ponía en contexto este concepto de la transformación digital y de la democratización del acceso a la oportunidad en este momento en el tiempo, como que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos las mismas tecnologías al mismo precio y al mismo tiempo en todo sitio del planeta. Eso no existió nunca. Y este mundo global con el vehículo de la nube nos permite tenerlo. Pero además, y siguiendo un poco la línea cronológica y de evolución que tú mencionabas, lo que empieza a suceder es que las nuevas disrupciones en materia tecnológica que impactan inmediatamente la forma en que operamos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en la forma en que tenemos vida social y demás, empiezan a estar disponibles desde el momento cero para todo individuo y entidad en el planeta. En igual de condiciones. En igualdad de condiciones. Entonces ahí hago un paralelismo de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y la evolución. Digo, muy rápidamente. Siempre describíamos inteligencia artificial como la amplificación del ingenio humano. O sea, es la capacidad de realizar funciones, ¿sí?, que emulan a cómo opera el cerebro humano. Eso es, en definitiva, inteligencia artificial de manera simple. Pero que siempre ha existido. Disculpa hacer aquí acotar algo. Siempre esto existió desde la década de los 50. De la época del 50, de hecho, si uno piensa en una máquina de calcular, uno pudiera decir una calculadora es una forma de inteligencia artificial. Que había una marca conocida, Texas Instruments. No sé si existe todavía eso. Existe todavía. Son las que yo utilizaba. Así que la gente, y disculpa, pero quiero contextualizar esto. ChatGPT, vamos a llegar ya mismo a lo que es ChatGPT, que es el derivado de todo esto. Ha creado un apetito, pero ya desde la década de los 50 habían científicos creando la tecnología precursora a lo que es la inteligencia artificial. Definitivamente. Para que la gente entienda que no lo que es la utilización de inventamos hace algoritmos. dos días atrás. 100%, Gustavo. El hecho es que quizás para enmarcar los últimos, diría, 7, 8 años, y por qué estos acelerones tan pronunciados y tan vertiginosos, normalmente se dan porque existe una combinación de disrupciones tecnológicas, ¿sí?, que combinadas de manera sinérgica, de manera colaborativa, impulsan mucho más rápido esa evolución. Tú bien lo decías, de los años 50, de los 1950, pudiéramos tener distintos acercamientos a inteligencia artificial. Sin embargo, la combinación de tres factores, que son las tecnologías de la nube, o sea, que es la hiperescala en materia de cómputo, o sea, que tiene barrera de entrada literalmente cero y escala virtualmente infinita para quien la utiliza. El Big Data, o sea, tener disponibilidad de datos, sobre todo no estructurados en cantidades exponencialmente enormes, porque todos los días se multiplican esos mensajes de texto, esos emails, esas imágenes, o sea, todo eso es data y data no estructurada. Y por otro lado, la proliferación de algoritmos, ¿sí?, que están disponibles en modo que llamamos de open source, de manera libre, y cada vez más evolucionados y certeros en cuanto a lo que uno procura encontrar con ese algoritmo. O sea, esa combinación de esos tres factores aceleró la inteligencia artificial. Y tenemos múltiples casos de uso, escenarios, lo que son máquinas inteligentes, machine learning, máquinas que aprenden, y eso nos permitió, de nuevo, utilizarlo en casi todas las industrias, por no decir en todas las industrias, hoy en día se está utilizando inteligencia artificial. Sin embargo, eso sigue evolucionando, y ahí es donde aparece este concepto que tú decías, GPT, que en definitiva se conoce como inteligencia artificial generativa. Y quiero explicar brevemente qué es, solamente para que
que doña María de José, que nos está viendo hoy con este podcast, pueda entenderlo. Si quieres... Sí, que el tema de... Yo tengo 50 y pico de años. Y me acuerdo cuando Deep Blue le ganó a, no sé si fue Garry Kasparov, que era el campeón de ajedrez. Para mí es una fecha de referente hacia esto. Jamás yo le llamé a eso inteligencia artificial, le llamaba como un robot o lo que sea. Pero eso ya era inteligencia artificial. Deep Blue es la máquina programada para ganarle al campeón de ajedrez del mundo, un ruso. Definitivamente es un excelente ejemplo. Y quizá para hacer una conexión con esos momentos de disrupción, y por eso este momento es tan importante, es que lo que sucede desde que la máquina supera la capacidad del ser humano, eso no tiene vuelta atrás. ¿Y eso es bueno o malo, Herbert? En realidad, para mí es muy bueno, porque si uno lo utiliza correctamente y bajo ciertos principios que ahora podemos conversar. Pero claramente es una realidad. La evolución tecnológica definió etapas y desde lo que es la revolución industrial, si uno piensa lo que era la vida de las sociedades previo a los 1700 y lo que sucede después, cómo se multiplicó la riqueza a nivel global, la calidad de vida de la gente siguió evolucionando. Entonces hoy en día, si me permitís referenciar muy rápido, estamos viviendo una ola nueva de transformación fundamental. Estamos definiendo un nuevo momento en el tiempo. Si pensamos algunas de las olas que tuvimos en el entorno computacional, empezamos por lo que es el personal computing, o sea, lo que era la computadora de escritorio, donde Microsoft también fue muy relevante en esos momentos. Y de hecho nuestra misión en ese momento era llevar una computadora a cada escritorio y a cada hogar. Imagínate lo que era la misión de Microsoft hace 45 años. Después tuvimos el Internet. Tuvimos la ebullición de esta explosión de dispositivos móviles. Cambió la forma en que el personal computing lo experimentamos y lo vivimos. Y por último, el cloud computing. Ahora, esta nueva ola, que creo que el impacto va a ser mucho mayor aún que las anteriores y tiene que ver con la combinación de todas ellas, es justamente la era de inteligencia artificial. Y si llego finalmente al punto de AI generativo para explicar y quizás desasnar algunos conceptos, porque enseguida aparecen los clichés y esto es esto es otro, muy rápidamente. O sea, AI generativo tiene como base la utilización de unos modelos extremadamente poderosos. Estos algoritmos se conocen como Large Language Models, LLM, o modelos de lenguaje amplio, por llamarlo de manera más criolla. O sea, y en definitiva son entidades que lo que aprenden es a leer y a escribir. Y a diferencia de lo que teníamos en AI tradicional que acabo de explicar, en los modelos de AI normalmente requerían un entrenamiento con nuestros datos o con conjuntos de datos que uno los separaba para distintos propósitos. Uno era para entrenar, otro era para probar y demás, para construir los modelos y dejarlos funcionales. Esto no requiere como base un entrenamiento, son modelos que ya vienen disponibles con la capacidad, vienen preentrenados para poder leer y escribir como probablemente ningún ser humano en el planeta lo puede hacer, son muy elevados en capacidad. Entonces, eso es AI generativo con los Large Language Model. Ahora, y Microsoft, por ejemplo, tiene una propuesta de valor bien interesante porque se conoció, como tú bien decías, el ChatGPT, que fue la versión de OpenAI abierta, digamos, al público, que democratizó el Generative AI y dejó de nuevo, una vez más, a todo ser humano en el planeta entender qué era y cómo se usaba AI generativa muy rápidamente. De hecho, es la tecnología o la disrupción que más rápidamente llegó a los 100 millones de usuarios. Más que el Internet, las redes sociales, que todos los... TikTok había sido los 100 millones en 9 meses. Imagínate. Y esto fue en menos de 2 meses y medio. 2 meses y medio, desde que se lanzó. Desde que se lanzó. Entonces, se masificó el uso de manera fantástica. ¿Y se humanizó, tú crees? Bueno, yo creo que se empezaron a ver las vertientes de cómo utilizarlo. Cualquier ciudadano puede usar esto. Cualquier ciudadano lo puede utilizar. Y en el universo empresarial, para generar proyectos e iniciativas, nosotros lo transformamos dentro del marco de lo que es nuestra nube, que tiene esos principios que son tan relevantes. Si me permitís hacer un paréntesis, sí. Porque esto es muy importante. Nosotros nos definimos como una compañía que corre en base a confianza. Microsoft runs on trust. Y los principios que definen este mundo de AI en todos sus espectros y sus formas de expresión tienen
algunos elementos clave, como el tema de la equidad, tema de la inclusión, la seguridad y confiabilidad, la transparencia, la responsabilidad, la inclusión. Son elementos que definen el cómo se utiliza todo esto, ¿sí? Y cómo realmente nuestro compromiso va mucho más allá que simplemente llevar una tecnología o disponibilizarla. Entonces, fui brevemente por ahí y ahora último quiero desasnar un último concepto, que es el tema de los copilotos, que se conecta con AI generativa para que ya entendamos qué son estas distintas vertientes de AI. El mapa completo. Exacto. Entonces, dijimos, AI generativa puede ser utilizada con Azure OpenAI. De hecho, hoy en día Azure, nuestra plataforma de lo que es la nube pública, de los Fortune 500, de las 500 empresas más valiosas del planeta, más del 95% ya lo utiliza. El 85% de las Fortune 100, de las 100 más valiosas, ya están utilizando hoy día Azure OpenAI. Y es en definitiva el uso de AI generativo para distintos propósitos, casos de uso que ahora podemos hablar un poco más adelante. Último, Copilot. Ajá. Microsoft embebe, o utiliza este AI generativo dentro de sus productos, sus servicios y aplicaciones y genera el concepto de Copilot, que en definitiva no es más ni menos que eso, es un copiloto. O sea, el piloto soy yo estoy en control y de esa manera yo logro utilizar estos mecanismos de inteligencia artificial ya disponibles en distintas versiones de nuestras soluciones para mejorar mi productividad y la forma que opero. Tenemos copilots para Microsoft 365, esto es Excel, Teams, PowerPoint y demás, Outlook. Sí. Tenemos un copilot para programación que se llama GitHub Copilot. Ahora vamos a hablar de todo eso un poco más en detalle para que la gente sepa de qué hablamos. Y hay otros tantos copilots, otros para manejo de seguridad, y después podemos conversar. Pero por lo menos quería dejar claro eso. Ok. Creo que es importante que la gente lo vea en su aplicabilidad. Porque aquí hay dos temas, Herbert. Quiero coger el primero, no sé, y la segunda pregunta la hago a la primera. Cuando surgió el Internet, o que se convierte, ¿verdad?, en un tema, porque eso nació como algo militar, una tecnología militar, tú lo sabes, y luego se masifica al uso civil. Muchas personas hubo que empezar a aprender el Internet, y se llamaba de la brecha digital, de que no tenía acceso a usar el Internet, acceso al uso. Y pues fue un diferenciador de competitividad y social y todo lo que sabemos. Hoy, todo esto me preocupa siempre que no se quede para unos sectores. Todas las de las empresas, 500 empresas más grandes, las 100 más grandes, los pequeños y esas 100 grandes. Voy a hablar, Juan Pérez en una tienda en Jayuya, de lo que sea, debería usar esto igual que los grandes para que no se quede, no haya un rezado competitivo. Está accesible para todos, porque si no, me preocupa que va a polarizar más la sociedad, va a polarizar más el marketplace, el mercado. Eso es una pregunta y quiero que la conteste para hacerte la segunda. La respuesta es un sí enorme, gigante, en bold y highlighted y underline. ¿Y cómo Microsoft ayuda a que ese gap se cierre? Exacto. Nosotros pusimos todos estos servicios a disposición de toda la comunidad internacional, incluido, sea grande o pequeñito. Sea grande o pequeñito, y como decía, misma tecnología, mismo precio, mismo tiempo e igualdad de condiciones desde el punto de vista del punto de inicio. Acá no hay uno que salió corriendo más rápido y tenés que agarrarlo 2 años después. Estamos saliendo al mismo tiempo. El día que salió ChatGPT, salió para todo el planeta. No salió para los 100 más grandes. Para los salió para grandes. los 8 billones de personas que vivimos y habitamos este planeta. Entonces, ese justamente sería mi mensaje en cuanto al sentido de urgencia. El sentido de urgencia desde el punto de vista positivo. O sea, ¿por qué? Porque si yo pienso qué es lo que hace la inteligencia artificial como potenciador del ser humano, y como decíamos, como amplificador del ingenio humano, en definitiva, hace a cualquier individuo potencialmente mejor en su función. No sé si me explico. Un economista es un mejor economista con Copilot. Anclándome ahí. Un gerente es un mejor gerente con Copilot o con inteligencia artificial aplicada. ¿Lo entiende la gente así? Yo entendería que sí. O lo ven lejos todavía, lo ven lejano. Porque tienes que quizás aprender a usar esto, contratar un consultor, que hay, ¿verdad?, Microsoft Partners y gente que se dedica a esto. Pero aunque está accesible, mucha gente dice, bueno, es que como quiera lo veo lejos, porque la sociedad puertorriqueña, por lo menos esta y algunas sociedades, el cambio crea miedo. Entonces ahí es que, y parte de este propósito, de este podcast,
contigo y con Mario Escasia, de todo tu equipo de trabajo y otros partners, es para que la gente vea que esto es para todo el mundo. Pero ¿tú crees que qué falta para que la gente... Creo que sí se ha masificado, pero me parece que todavía hay algo de escepticismo. Lo que tú dices es 100% cierto y justamente por eso es tan valioso lo que tú estás haciendo en materia de difusión y tratar de llevar claridad. Si como sociedad, yo hace 18 años que vivo en Puerto Rico, tengo 2 hijos boricuas. Uruguayo. Yo soy ¿no? boriguayo, soy un uruguayo que vive aquí hace muchos años. Como arroz de habichuela. Como arroz de habichuela. Y alcapurrias y todo eso. Alcapurria, todos los fritos, yo soy de eso. Estás pecando de eso. Sí, bueno, mi figura no miente en ese sentido. Pero sí, creo que lo interesante es que yo nací en Uruguay, que es una economía emergente, desarrollo. Parecida, 4 millones de habitantes. 3 millones y pocos, o sea, 3 millones 300, o sea, muy parecido en cuanto a tamaño a Puerto Rico. Pero muy próspera. He vivido en Puerto Rico ya 18 años. He tenido profesionalmente exposición, mayormente, hoy en día son 37 países de esta región que adoro, que es Centroamérica y Caribe. O sea, Caribe y Centroamérica, como queramos llamarla, no hay ninguna prioridad en mi mensaje. ¿Son 37 países? Son 37 países. Incluyendo Dominicana. Dominicana, Panamá, Guatemala, Caimán, San Lucia. Desde aquí se corre eso, que es el otro tema. ¿Sabes? Desde aquí estamos ayudando a la región, porque ustedes tienen un equipo. Hay un equipo bien interesante aquí en Puerto Rico. Y esto, ¿sabes? Creo que eso no se ve a veces, ¿no? Cómo se está exportando de aquí talento y tecnología y servicios, pero sigue. Eso me llena de orgullo. Pero sí, a lo que voy en lo puntual es que la posibilidad de que hoy en día cualquier microempresario en Mayagüez, Jayuya, Humacao, cualquier 3 muchachos muchachas, en Orocovis o en Calley, ¿sí? Creen la próxima disrupción o el próximo avance en materia de transformación utilizando AI, es totalmente viable. No hay ningún bloqueo real. O sea, sí existe el temor a quizá abrazar estas tecnologías, sí existe como el respeto a decir qué será este nuevo mundo. El costo. Pero el costo yo creo que hoy en día no es un problema. Hay una versión gratis de ChatGPT. En el ChatGPT sí. Si tú te vas a la parte de copilotos, tú puedes tener en tu compañía, ponte que son 10 personas, pueden por lo menos 3, 4 de ellas tener copilotos. Y fíjate qué interesante, tú sin tener ningún conocimiento informático, ninguno. Y esa es la belleza, una vez más, de este momento en el tiempo, que la tecnología es pervasiva, esa palabra existe en español, pervasive, o sea que realmente la tenemos disponible al alcance de nuestros dedos. Entonces, si tú vas a Microsoft 365 Copilot, te voy a explicar algunos ejemplos claros, y haces una sesión por Teams, gente que esté trabajando en distintos lugares, ¿sí? Hoy en día puedes aplicarle el copiloto y lo que va a hacer te va, primero, por un lado, transcribir todo lo que se hable, pero por otro lado, te empieza a sacar los apuntes de la sesión. Si tú, como una minuta, puedo hacer una minuta. Te saca las minutas, las acciones, de manera automatizada te indica... El técnico suspiró ahí, nuestro técnico suspiró, no sabía. Ajá, sí. Es muy impresionante. Y de hecho, tú puedes entrar media hora tarde a una reunión de 1 hora y media y decirle, quiero que me hagas un resumen inmediato de qué se habló. Te hace el resumen con un nivel de precisión impresionante. De hecho, ayer justo tuvimos una charla, aparte toda en español, y le hicimos una pregunta en inglés y te lo da en inglés. Si te preguntas en chino, te lo da en chino. O sea, es la belleza de utilizar el poder de la tecnología. Por otro lado, tú le puedes decir, se habló de mí, y directamente, así de esta manera, en lenguaje natural, y te va a decir, sí, te nombraron 3 veces, se dijo esto, esto y esto. Es más, le puedes hacer una trampita con eso, dime una pregunta inteligente para hacer en este momento, y probablemente también te lo traiga. O sea, que eso realmente... Una secretaria virtual ahí que te... Es una secretaria virtual. Un asistente virtual. ¿Cuánto importante puede ser esto para un empresario que tiene, o sea, una empresa pequeña, mediana, que necesita esa ayuda? Y lo mismo si te vas por ejemplo, a Excel. Te vas a Excel. Tú le puedes decir en lenguaje natural, con un copiloto, te abre un cuadro de diálogo. Todo esto es el lenguaje natural. Yo le puedo decir, mira, es que me gustaría saber cómo queda el promedio de las ventas. Y él va a procurar crearte, utilizando todo el poder de Excel, ¿sí?, lo que tú necesitas para obtener los datos que te hacen la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el pasado, uno podía tener un conocimiento
normalmente limitado. Yo mismo Sí. lo tengo, de la capacidad de Excel o de PowerPoint. Uno nunca sabía todas las funciones y todas las capacidades. Hoy en día con el copiloto, no solamente que tengo esa función disponible, sino que internamente, al tener AI generativa sobre todas las funciones de Excel, de PowerPoint, de Outlook, de Word, y mezclado con la data que está disponible en las celdas que tengo ahí, lo que hace es utiliza el 100% del poder de Excel para traerme a mí Wow. lo que yo debería hacer. Y al final soy yo el que decido si lo que me trajo me sirve o lo quiero de otra manera. O me lo trajo, lo aplico y después lo corrijo. Lo mismo para Outlook. Imagínate, tú a veces pasa que estás en una comunicación con múltiples personajes externos a la organización, internos, y de repente dicen más Gustavo, te dicen como para que te enteres lo que hay. Y quizá hay 50 emails ahí abajo. Tú puedes venir de lenguaje natural en Outlook y le dices, hazme un resumen de lo que está hablando acá. Tic, 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 tic. Son segundos. El impacto es realmente Inmediato. transformacional. Y de hecho, ayúdame a hacer la respuesta. Y te da una respuesta. Tú siempre estás en control, es el piloto, pero ese copiloto empieza a generar unos beneficios gigantescos en materia de productividad. Muy bien. Y acá estamos hablando de esas herramientas de lo que es colaboración y comunicación. Hay otros tantos que podemos hablar mucho más en profundidad de casos interesantísimos. Bueno, nos quedan como 5 minutos. Quiero aprovechar y vamos a retomar en una secuencia, porque hay mucho tema aquí. La gente percibe que esto le puede quitar el trabajo, que estos son unos robots, como en la película Terminator, que van a take over, van a quedarse con el control de las armas nucleares, todo lo que está allá afuera, ¿no? Que en paralelo con esta discusión de transformación y de aspiración, pues hay todos los teóricos de la conspiración siempre hablando. Yo quiero que tú, Herbert, antes de despedirnos, des 3 ejemplos, porque yo estuve en un foro en estos días, hace ya un año, con tu equipo y contigo, de cómo la inteligencia artificial se está usando en la salud, en la educación, y ahí pues no digo, en el sector privado, gobierno, escoge tú, ¿verdad? Pero me impresionó mucho y te suelto esta frente, que puedes prevenir cáncer o enfermedades genéticas. Habla un poquito de eso y el tema de la prevención de deserción escolar. O sea, cómo toda esta tecnología la pongo a servicio de cosas sociales para mejorar la humanidad. Me parece Totalmente. que con eso podemos cerrar y que la gente entienda que esto no es una herramienta para mejorar si se utiliza correctamente. Totalmente. Mencionamos ejemplos de copiloto. Ahora voy a traer algunos ejemplos donde se utilizan otros artefactos de inteligencia artificial, quizá más a nivel de proyecto, ¿sí? o de aplicación para distintas industrias. Caso de estudio. Ajá. Siendo que todas las industrias van a generar disrupción. Ahora, importante mencionar algunos números. Tú eres economista, te encanta la macro, la microeconomía. Entonces te quiero mencionar algunos números, por ejemplo, de lo que ha salido en McKinsey, en uno de sus reportes que lanzaron hace, creo que un mes y poco. En los últimos 30 años previos a los 10, en los últimos 40 años, digamos 30, en gran medida el crecimiento económico mundial, la riqueza mundial estuvo asociada a el crecimiento en mano de obra, en trabajo. Sin embargo, últimamente esa curva se quedó stagnante, quedando como aplanada. Y todo lo que se está viendo es que el gran diferencial en creación de riqueza va a ser generado a través de la productividad, donde inteligencia artificial es el eje de todo esto. La palanca principal. Se está hablando que a nivel general inteligencia artificial pudiera estar generando entre 17 y 25.6 trillones de dólares adicionales a la economía. Global. Global. Y solamente cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, pudieran andar entre 6.1 y 7.9 trillones de dólares al año. Solamente este nuevo fenómeno. O sea, cuando hablamos de proyectos, por eso quiero desasnar algunos conceptos base antes de irme de derecho, no le voy a escapar a la pregunta, ¿no? Cuando hablamos del retorno de la inversión, estudios que hizo IDC muy interesantes. O sea, por cada dólar invertido en inteligencia artificial generativa, el retorno está en el entorno de 3.5, un 350% de retorno sobre la inversión. Estamos hablando de cosas realmente significativas y que están siendo utilizadas a todo nivel. Entonces, claramente, como toda tecnología disruptiva, genera cambios, genera modificaciones, genera una redistribución, como una revisión de cómo operamos. De hecho, en el World Economic Forum ahora se mencionaba que el 40% de los trabajos de alguna manera van a ser afectados con inteligencia artificial.
en la mayoría de los casos para bien, o sea, porque son a veces tareas repetitivas y demás. Y en economías desarrolladas hasta el 60%. Wow. Entonces, realmente esto va a pasar y lo importante es que lo abracemos para el lado positivo. Entonces, voy a ejemplos de educación. En educación, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial para lo que tú decías, student dropout, o sea, asegurar que uno tiene por lo menos claridad de cuáles son los parámetros que hacen que un estudiante potencialmente pueda desertar, normalmente en intermedia, que es el momento donde suelen desertar. De hecho, hay un proyecto de esto corriendo hoy en día en el propio Departamento de Educación de Puerto Rico, bien interesante. Apoyado por ustedes. Apoyado por nosotros hace muchos años. Se usó otros conceptos de inteligencia artificial no generativa en aquel momento. Fíjate esto, hoy en día... y esto es público, lo lanzó el propio Departamento de Educación hace una semana, salió en el Nuevo Día, de la utilización de inteligencia artificial combinada con Teams y algunos artefactos que sirven para lectura y demás, para apoyar a los estudiantes a mejorar en aspectos de lectoescritura. O sea, que de alguna manera el estudiante está leyendo o está hablando y el sistema de manera automatizado, sin que el maestro esté en ese momento en ese lugar, empieza a dar recomendaciones, pero no solamente al estudiante, sino también al maestro, para que el maestro sepa cómo actuar. O sea, dense cuenta de la importancia de esto. Tenemos una carencia mundial, a nivel mundial, de personal en entornos educativos académicos. En Brasil se acaba de lanzar un proyecto que va a impactar a millones de chicos, y ojalá lo podamos replicar algún día aquí en Puerto Rico, que lo que hace es ayudar al estudiante con sus tareas diarias, ayudando porque normalmente no hay la cantidad de maestros que le puedan ayudar de manera de tutoría a un estudiante. Entonces le puede revisar la tarea de manera utilizando inteligencia artificial generativa, y el impacto es fabuloso porque el niño mejora y demás. En salud, tú nombrabas algunos aspectos específicos en materia de cáncer y demás que hoy, por ejemplo, se pueden utilizar, se están utilizando múltiples entornos de inteligencia artificial de visión mayormente para tener los patrones que nos permiten detectar de manera muy temprana que estemos de frente a una situación de cáncer y podemos tratarlo de manera temprana y correcta. Por otro lado, a nivel de ADN, o sea, a nivel de lo que es genética, la utilización de inteligencia artificial sobre genética otra vez está siendo transformacional. Pero vamos a un caso que quizás es menos extremo, más del día a día. Tenemos un déficit gigantesco de doctores en Puerto Rico, ¿correcto? O sea, nos faltan doctores, faltan médicos. Si no, cuando tú vas a pedir una cita, te dicen, vente en 3 meses, 5 meses, un especialista. Hoy en día, con una herramienta que se llama Nuance, que nosotros hemos adquirido, eso permite, por ejemplo, entre otras cosas, que el doctor se enfoque 100% en el paciente y haciendo una escucha de todo lo que está pasando con modelos de inteligencia artificial súper sofisticados, ya se traspase todo eso a prescripciones. O sea, otra vez, como un copiloto, porque el médico siempre está en control, pero el médico se puede enfocar 100% en el paciente, medicina, claro. Y esto le resuelve el resto, y de hecho se va al Electronic Medical Record, el récord médico electrónico. O sea, ahí tenés ejemplos y tenemos muchísimos más que puedo mostrar. Te voy a traer uno de servicios financieros, rapidito. Y esto está pasando en una institución financiera de nuestra región, ya hoy en día. Inteligencia artificial generativa con Azure OpenAI. Hay un grupo de 20 analistas de crédito. ¿Qué es lo que hacen los analistas de crédito mayormente? El 60% del tiempo reciben estados financieros y información financiera de un potencial cliente que está buscando un préstamo para poder analizarlo. Riesgo. De riesgo, o sea, exacto, 60%. Con esta solución que se está implementando ahora, que ya está aprobada, se va a ahorrar un 60% de ese 60%. Wow. O sea que la productividad estamos hablando que va a ser cercana a un 40% total. Y más accurate, o sea, más certero. Más certero, pero además, de nuevo, el que está en control es el analista de crédito, pero le mejora el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Le da eficiencia. Se genera eficiencia. Había un déficit de gente para poder atender los casos de mayor valor para el cliente del servicio financiero. Entonces, hoy en día, si lo utilizan correctamente, esa institución financiera y todas las demás, pueden empezar a dar servicios de mucho mayor valor a sus clientes. Último caso, porque sé que tienen que cortar, porque en Puerto Rico, en el gobierno también se está utilizando, hay múltiples casos que se están trabajando de manera de piloto, y la Administración de Servicios Generales
salió públicamente hace, te diría, 2 meses, algo así, a comunicar lo que se está haciendo utilizando Azure OpenAI también para lo que es procesos de licitación, para generar transparencia y visibilidad en todo el proceso, ¿sí? Y acceder a información crítica con categorías claves de proveedores, de escenarios anteriores, situaciones potenciales que pueden levantar algún tipo de anomalía o alerta. Y todo eso hoy en día se está utilizando aquí. Por eso digo, el futuro es hoy. O sea, de nuevo, todos podemos hoy en día, con nuestros propios negocios, nuestros propios modelos, acercarnos, entender más. Y aquí estamos en Microsoft hace más de 30 años para poder ayudar junto con nuestro ecosistema de socios, ¿sí? Que son más de 400 activos por año en Puerto Rico solamente, a que esta ola de inteligencia artificial ponga a Puerto Rico en el mejor sitial posible. Excelente, Herbert. Yo creo que hemos cubierto aquí lo más importante. Volvemos, la idea es, por lo menos una vez al mes, retomar esta conversación. Vamos a, junto con Mario Ascasia, que es un ejecutivo aquí, traer partners, que es el otro eslabón de esta conversación, en pequeños empresarios medianos y grandes que utilizan esta tecnología para implementar todo lo que Herbert ha dicho y todo lo que se puede hacer. Me encanta, Herbert, que la penetración que esto está teniendo, que siempre le dé acceso a todo el mundo. O sea, yo creo que una mejor sociedad se va a alcanzar si hay acceso a oportunidades. Y creo que este cambio que estamos discutiendo aquí, si se queda a un nivel alto, pues va a agravar los problemas. No es el caso, porque sé que, como tú has dicho, se está masificando, se está democratizando y veo mucha gente cada día implementando en sus casas, en sus negocios, pequeños o grandes, la educación, la sociedad, los médicos. Así que creo que esto es una revolución que no es irreversible y aspiramos a que nos haga una mejor sociedad. Gracias, te felicito por tu liderato. ¿Cuántos son? 18 años. 18 años en Puerto Rico. Son un montón. Has vivido toda la depresión que empezó en el 2006. Así que ha sido una montaña rusa. Lo que viene es todo positivo. Quiero pensar en el futuro que va a ser excelente. Llevamos 7 años, desde el 2017, luego el huracán, todas estas ayudas federales y todo el tema de reestructurar la deuda. Yo me siento optimista que Puerto Rico está poco a poco perfilándose hacia ese futuro y claramente Microsoft ha sido un buen socio de negocio. Gracias, Herbert, por haber estado con nosotros en esta excelente plática, esta conversación aspiracional y de oportunidades. Así que gracias por recibirnos igualmente aquí en Microsoft. Nos veremos en una próxima sesión de E-Impacto, donde hablamos de la inteligencia artificial, sus impactos y sus beneficios para la sociedad.